Muy buenas tardes, hoy desde acá, desde el municipio de Granada, en el departamento del Meta. Este municipio es el principal municipio de la región del Ariari, en el departamento del Meta. Espero les agrade este video desde un municipio nuevo en el departamento del Meta. Quiero decirles que nuestros animales son los constructores de una civilización, y precisamente acá, al pie de la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, es fundamental comprender que la alianza de poblaciones guayupes, negras, indígenas, blancas y mestizas, aunque el caso de los guayupes obviamente eran pobladores indígenas de lo que hoy es precisamente el departamento del Meta y del Guaviare, sería fundamental para la alianza, pues la verdadera constructora de esa alianza fue la Iglesia Católica, y muchas veces de la mano de nuestros animales, como coloqué en el video pasado, héroes anónimos de nuestra hispanidad. Primero, para comprender este concepto debemos comprender que era en el siglo XVI, XVII e incluso en el XVIII un español. Un español era un tipo católico que se esforzaba por reunir al resto de pueblos bajo el cetro de la Iglesia Católica, y precisamente por eso a mi respaldo he puesto esta iglesia, porque es fundamental comprender que para los españoles que llegaron al Nuevo Mundo fue fundamental la evangelización, e incluso el personaje que fue portada de mi libro, don Lorenzo Huáquez, uno de los grandes evangelizadores moscas que llegarán a los llanos, y gracias a su empeño, a su decoro civilizatorio y a su decoro evangelizador, llegará a los llanos orientales buscando la paz y la armonía entre los indígenas guayupes y los moscas, hoy conocidos como muiscas, y también evangelizar y extender sus derechos y dominios, entendiendo que este hombre no era ni bueno ni malo, sino sencillamente un hombre que quería mejorar nuestra civilización y nuestra comprensión. También es fundamental comprender que nuestra cultura católica se formó bajo el cetro de una unidad espiritual que era la única que podía unir a todos nuestros pueblos bajo una misma pensamiento y unidad, pues incluso en la península española ya pasaba desde antes de venir a América que los pueblos no eran una etnia, y al llegar a América carecieron de ser una etnia, o mejor dicho, nunca jamás fueron una etnia, y al llegar al Nuevo Mundo los pobladores indígenas, negros, polinesios, malayos y blancos se juntaron en la única civilización mestiza del mundo, que llenó de decoro, amor y pasión a nuestros pueblos. Como he dicho siempre, sin decir que este proceso civilizatorio fue perfecto, magnífico y puro, pues estos procesos jamás son así. También debo decir que es fundamental comprender que nuestros seres humanos que se entendieron, que comprendieron y amaron la verdad, se unieron bajo el cetro de la Iglesia Católica. Por eso es tan importante el catolicismo dentro del hispanismo, y además como forjador de una historia sin igual y sin precedentes en nuestra historia humana, pues fue la Iglesia Católica la que permitió que indígenas de América, que habían sido rivales, enemigos acérrimos, se unieran, los más famosos obviamente los tlaxcaltecas y los mexicas, y también permitió que indígenas que nunca se habían conocido, que habían solo tenido tratos de relaciones económicas, pasaran a otro ímpetu y cambiaran su vida, entendiendo que en estos indígenas, tanto los que trabajaron en nombre de España como los que fueron parte de la conquista, nunca fueron parte de un proceso perfecto, pues esos procesos perfectos, castos y puros jamás se han llevado a cabo, y gracias a Dios que esto no se ha llevado a cabo, pues esto nos formó, y esto quiere probar que nosotros como seres humanos nos equivocamos, pero que nuestro amor inherente será fundamental para el rescate humano. También debo decir que en este proceso lo mayor que utilizaron tanto los evangelizadores indígenas, negros y blancos para evangelizar en América fue la llegada de plantas y animales que cambiaron nuestra dieta, nuestra percepción cultural y social, y sobre todo un proceso que nunca más se ha vuelto a repetir, porque a pesar de sus errores, sus aciertos fueron muchísimos más, y permitieron que poblaciones humanas se amaran, se perdonaran y continuaran la vida, comprendiendo que es fundamental contener nuestro espíritu religioso en una unidad espiritual que llevó a los pueblos hispanos a ser la primera potencia del mundo, pues no fue la llegada europea la que hizo posible nuestro imperio, sino la llegada de indígenas que enseñaron,
vieron su propia cultura y defendieron su propia cultura, entendiendo que eran parte de la más grande civilización del mundo y formaron nuestra única gran civilización mestiza del mundo, la civilización hispana, que nos comprende hoy a más de 600 millones de pobladores en los 5 continentes y en los 7 mares. Quiero decirles también que es fundamental comprender que nuestros pobladores humanos de poblaciones, por ejemplo, los habitantes de acá, como la Guayupe, o poblaciones como negros y blancos, que llegaron a sumar su espíritu, su emprendimiento y su propia humanidad, juntaron y juntan hoy en día incluso a las personas que amándose comprenden que nunca serán iguales, pero que serán solamente parte de los eslabones de nuestras cadenas que permitieron que nuestros seres humanos mejoraran su vida y su calidad, comprendiendo que en esto hay buenos y malos y que en esto también hay astutos y tontos, bonitos y feos, y sobre todo gente común que se vio unida por el espíritu religioso, y por eso también puse al respaldo mío la catedral del municipio de Granada en la región del Ariari, en el departamento del Meta, con su homónima, obviamente de donde sacó el nombre, la mítica ciudad de Granada en España. Quiero decirles también que es fundamental que comprendamos que nuestras poblaciones siempre se sintieron unidas al Imperio Español, que el ámbito religioso y humano fue el que permitió que poblaciones polinesias, negras, malayas, blancas y negras se dieron la mano y perdonaran sus errores, comprendiendo que ellos no son ni perfectos, ni castos, ni puros, pero que el amor inherente hacia los demás hizo posible nuestra construcción de nuestra hispanidad y sobre todo la construcción inherente de nuestra españolidad, porque los pobladores antiguos se identificaban como españoles, sin importar de qué lugar vinieran, simplemente en el acervo cultural de ser católico, e incluso sin hablar el castellano, solo al ser católico y súbditos del rey o del monarca español. Esto los hacía españoles y les engendraba derechos y posiciones que se han perdido precisamente desde 1810. Quiero decirles también con esto que comenzamos a valorar nuestra historia bajo el cetro de la Iglesia Católica, con sus aciertos y con sus errores, pues no hay ningún proceso humano que carezca de errores, ni tampoco ni siquiera de aciertos. Cuando se valora la historia, se debe valorar qué tuvo más, aciertos o errores, y en el proceso de nuestra civilización hispana, la civilización hispana tuvo más aciertos que errores, pues incluso, como el video anterior lo dije anteriormente, tanto ahorita, hoy, como en el video pasado, nuestro proceso se dio por la unidad de plantas y animales y sobre todo del cetro de la Iglesia Católica, que permitió que indígenas, pobladores humanos se perdonaran, avanzaran y sobre todo se dieran la mano, pues eso es lo que necesitamos, darnos la mano para poder llevar a cabo el proceso de unidad española. Y por eso también creé el plan de rescate de animales españoles, que será fundamental para el rescate de nuestras poblaciones humanas y sobre todo de cada uno de nuestros pobladores, que solo entendiendo nuestra fe católica podrá salvar a los pobladores que dieron todo, incluso hoy en día se juntan para perdonarse y amarse, y sobre todo perdonan sus errores al pasado. Quiero decirles que con este video abro ya el último video intelectual de este año 2024 y que los 2 últimos lo haré los 3 últimos los haré para dar mensajes de alegría precisamente en esta Navidad que empezó el día de ayer conmemorando el famoso milagro de Empel de 1585, donde nuestros héroes hispanos fueron capaces de poner al mundo a sus pies y sobre todo que el comandante Holland maldijera a Dios diciendo que era español, e incluso el 7 de diciembre todos ponemos velas en decoro y en honor a nuestra hispanidad y a nuestra españolidad. Como saben, mi nombre es Eduardo Alberto Gómez Moreno, miembro honorífico de la Casa Histórica Gualongo y Quesada. Desde acá, desde el centro del municipio de la ciudad de Granada, en el departamento del Meta, en la región del Ariari, espero les agrade este video. Espero se suscriban, lo compartan y me hagan viral. Y sobre todo, me den a conocer. Muchísimas gracias y feliz domingo.